¿Qué tal si mostramos nuestro agradecimiento a los hermanos y le damos las gracias por dirigirnos en este hermoso tiempo de alabanza? Gracias, muchachos. Y espero que te estés gozando en el Señor. No sé por qué, quizás es el día de lluvia. Y a nuestros hermanos que están en sus casas, Dios les bendiga. Bienvenidos al servicio, a la predicación del mensaje de la palabra del Señor. Pero los que estamos aquí tenemos que recordar que el Señor es bueno. ¿Tú lo crees? No sé si lo crees. ¿Tú crees que el Señor es bueno? ¿Y por qué esas ganas? Amén. El Señor es bueno, hay que alegrarnos en Él, hay que celebrar que el Señor nos salvó para siempre. ¿Tú lo crees? Ok, ahora empezamos. Vea la palabra del Señor y abre tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar leyendo el pasaje de los versos del 6 hasta el verso 10, pero te voy a decir algo desde el principio. Muy probablemente no vamos a terminar el mensaje en esta mañana. Quiero ir poco a poco porque este es el último mensaje de esta serie acerca de lo que es la iglesia. Y quiero que nosotros como congregación entendamos la definición que Dios nos da. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Los versos del 6 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y si estás en tu casa, por favor, abre tu Biblia y busca allí con nosotros Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Dice así la palabra del Señor. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra. Acompáñame en oración. Dios eterno, Dios bueno, te alabamos, honramos tu nombre y te damos las gracias. Infinitas gracias, Señor, por tu palabra bendita. Señor, y yo te ruego en esta mañana que tú hables a nuestras vidas de una manera tan contundente, que tu palabra sea clara, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y conmueva los cimientos de nuestras propias vidas, de nuestras propias mentes. Llévanos, Señor, como siempre al pie de la cruz, para escuchar tu palabra, para creer en ti, porque yo sé, Señor, que si creemos en ti, podemos tener acceso al Padre. Por eso, oh Dios, háblanos. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Gracias, puedes tomar asiento. Yo quiero ir por unos segundos a la serie de mensajes que comenzamos el año pasado, solamente para resumir algunas cosas. El año pasado comenzamos a estudiar el libro de Génesis. Y lo estudiamos porque realmente es necesario que el ser humano encuentre su definición, porque hay tantas cosmovisiones, o sea, maneras diferentes de ver la vida, maneras diferentes de observar a este mundo y cómo se manejan. Entonces nos embarcamos en esta travesía de estudiar el libro de Génesis y estudiamos los primeros 5 capítulos hasta finales del año. Y encontramos en esos primeros 5 capítulos la definición de nuestra humanidad. Es decir, lo que realmente tú y yo somos como seres humanos. Seres humanos que esta definición ha sido establecida por Dios desde la creación. Es Dios quien nos da identidad a ti y a mí. Ahora es importante que la identidad del hombre, y esto lo aprendimos en Génesis, la identidad del hombre viene de Dios sin importar su estado civil o sin importar su estado social o su inclinación política, su estado económico, sin importar su condición moral, sin importar su condición espiritual. Todo ser humano
es definido por Dios desde la creación. De hecho, sin importar sus deseos, sin importar sus inclinaciones, sin importar sus sentimientos, Dios no solo le dio un valor intrínseco al ser humano. Cada ser humano, no importa si es bautista o no, tiene valor. No importa si cree igual que yo, tiene valor. Todo ser humano tiene un valor intrínseco, pero ese valor intrínseco viene de Dios porque se lo dio a través de la definición clara que él recibió de Dios. Y aquí está el gran problema. El gran problema es que la definición del hombre, por más que él lo intente, y lo ha intentado, por más que lo intente el ser humano, la definición del hombre no cambia. ¿Sabes qué? No puede cambiar. ¿Por qué no puede cambiar? ¿Le guste a él o no le guste? Porque déjame explicar qué quiero decir con el le guste a él o no le guste. Porque el hombre ahora quiere definirse de acuerdo a sus sentimientos. Hoy me siento gato. Miau. Y escúchame, no, tú no eres gato. Tú no eres gato. Hoy me siento ave, voy a volar. Escúchame, no, tú no eres ave. No importa lo que te sientas, tu definición, por más que tú la intentes cambiar, no puede ser cambiada porque te la dio Dios desde la creación. Él te dio valor al ser humano, sin importar lo que pienses, sin importar lo que creas. Tú tienes valor, pero también tienes definición. Te guste o no, la definición te la dio Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Yo quiero que tú pienses esto. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Tú quizás te preguntas, pastor, ¿por qué estamos repasando esto? No estamos en Génesis. Dentro de un par de semanas vamos a reanudar nuestro estudio de Génesis. Pero estoy regresando a esto porque estamos hablando de definiciones. Y el hombre tiene un gran problema porque trata de redefinirse. De definirse de acuerdo a lo que siente, a lo que le gusta, a sus inclinaciones. Y escúchame, el hombre no puede, por más que lo intente, el hombre va a seguir siendo definido por Dios. Pero el problema es que la iglesia hace lo mismo. Nosotros, el cuerpo de Cristo, los cristianos, porque déjame repetir esto y lo hemos dicho en varias ocasiones, la iglesia no es el templo, no son las paredes que están alrededor nuestra. Escúchame, eso no es la iglesia. Le llamamos iglesia, pero esta no es la iglesia, esto es el templo. La iglesia no es el pastor. Escúchame, el pastor no es la iglesia, es parte de la iglesia, pero no es la iglesia. La iglesia no es el culto el domingo en la mañana. Escúchame, qué bueno que nos podemos reunir y celebrar a Cristo el domingo en la mañana. Qué bendición. Pero esto no es la iglesia. La iglesia no es un culto. La iglesia trasciende el culto. El problema es que la iglesia también ha tratado de redefinirse de acuerdo a la cosmovisión de este mundo. Y dicho sea de paso, la angustia y el dolor y los sentimientos de desesperanza en medio de toda esta pandemia ha sacado a la luz lo que realmente nosotros creemos que somos en Cristo. Lo que es la iglesia. Y lo vimos la semana pasada y lo vimos la semana anterior. De hecho, ya llevamos 3 semanas en esto. Hablando de lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de nuestra definición. Vimos en la primera semana, y quiero repasar, vimos en la primera semana que somos gente bendecida. ¿Sabes que tú eres un pueblo bendecido? Pero escúchame, eres un pueblo bendecido. Dios te ha dado a ti, en primer lugar, te ha dado la salvación de tu alma. Él te ha redimido. Él te ha salvado. Y escucha esto, te ha salvado para siempre. Esa es la primera bendición que Dios te ha dado. Y con esa bendición te ha dado un sinnúmero de bendiciones adicionales. Y escúchame, estamos contando las que ya tenemos, sin contar las que vamos a recibir eventualmente. Aprendimos esa primera semana que si somos pueblos bendecidos por Dios, debemos dejar de poner tanto énfasis en nuestros problemas, enfocarnos en nuestras angustias. Por favor, no malinterpretes lo que estoy diciendo. No quiero que niegues la realidad de la angustia y del dolor. No quiero que niegues la verdad de tus tormentas y tus adversidades. No, por favor, no es eso lo que quiero que hagas. Pero lo que quiero que hagas es que encuentres
tu definición en la palabra del Señor y te veas como un pueblo bendecido, que a pesar de la adversidad que vas a sufrir y vas a tener, que a pesar del dolor, que a pesar de la enfermedad, ya tú has recibido de Dios una cantidad enorme de bendiciones y tu foco de atención debe estar puesta en ese lugar, en ese momento, en eso que has recibido de Dios. Tú eres un pueblo bendecido. Pero también vimos que eres un pueblo resucitado. Y cuando hablamos de resucitado, quiere decir que antes no tenías vida. Escúchame, ¿por qué yo no digo que eres un pueblo vivo? Porque es cierto, estamos vivos. Yo no sé si tú estás vivo, pero yo tengo vida eterna. Yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. Eso es una de las bendiciones que me dio. Pero dijimos que somos pueblos resucitados para recordar que venimos de la muerte. Que no olvidemos de dónde nos sacó Dios. Que no fuiste tú el que dio el primer paso. Esa idea que yo busco a Dios no es real en la palabra del Señor. No buscamos a Dios. Romanos capítulo 3 lo dice. No buscamos a Dios. ¿Sabes por qué no buscamos a Dios? Porque no podemos. Porque el pecado nos ha dañado, porque se ha metido en todas las fibras de nuestra vida. Quizás no somos lo peor que podamos ser, eso es cierto. Pero el pecado nos ha dañado absolutamente todas las áreas que pueden llevarnos a buscar a Dios. Y por lo tanto, como estamos muertos, que yo sepa, un muerto no se mueve. Si se mueve, yo te apuesto lo que tú quieras, que tú vas a salir corriendo. Imagínate aquí un féretro y de momento él se siente. Escúchame, tú vas a recibir un susto y te vas a ir corriendo. Los muertos no se mueven. Tú y yo estábamos muertos, no nos movimos. ¿Sabes qué fue lo que nos movió? Que Dios operó en nosotros. Operó en nosotros a través de un proceso llamado regeneración y puso en nuestras vidas un corazón que se dio cuenta de su propio pecado. Cuando Dios puso ese corazón en nosotros, cuando Él quitó ese corazón de piedra, cuando puso un corazón nuevo, entonces nosotros nos despertamos a la realidad de que apestábamos. No hagas así ahora. Estábamos hablando de que estábamos muertos y los muertos apestan. Y porque hay un corazón nuevo, ahora te das cuenta que apestabas. Y entonces dijiste, yo no quiero apestar más. Y sabes, lo único que podías hacer es buscar a Dios para que Él completara ese proceso en ti. Estabas muerto, pero la iglesia de Dios reconoce que estaba muerta. Reconoce que no pudo buscar a Dios, que no dio el primer paso, pero reconoce, escúchame, no mira hacia abajo, reconoce que en Él tiene vida eterna. Vida para siempre. Somos gente resucitada. La semana pasada vimos que somos gente de la palabra. Y esto es lo que yo quiero que tú hagas en esta mañana por un segundo. Y quizás debes apuntarlo. Pero yo quiero que tú mentalices, memorices esto que voy a decir en unos segundos. Es importante que lo entiendas. Lo dijimos la semana pasada y lo vamos a repetir en esta mañana. Hay muchos caminos que llevan a la cruz. Muchos caminos llevan a la cruz. De hecho, el camino que me llevó a la cruz a mí no es el camino que te lleva a la cruz a ti. Dice, pastor, eso no es lo que enseña la Biblia. Espera, escúchame. Los caminos que llevan a la cruz son diferentes. Yo vine a los pies de la cruz porque mi papá entró borracho a una iglesia. Y eso comenzó un proceso que me llevó a mí a los pies de la cruz. Tu historia no es mi historia. Y cada historia aquí es diferente. Por favor, entiéndelo. Cada historia aquí es diferente. Pero cuando llegamos a los pies de la cruz, es importante que tú entiendas que aunque los caminos son diferentes, hay un solo camino a Cristo. Un solo camino a Cristo. Estás parado frente a la cruz. Si no escuchas la palabra de Dios, si no escuchas la exposición de la palabra, si no escuchas a alguien que te explica la palabra, a alguien que te cuente el evangelio, a alguien que te cante el evangelio, si no escuchas la palabra de Dios enseñada, predicada, expuesta, escúchame, tú no puedes encontrar a Cristo. Porque el único camino a Cristo es a través de la palabra de Dios. Y el único camino al Padre es a través de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Muchos caminos nos llevan a los pies de la cruz
Y estamos parados al frente de la cruz porque llegamos a través de una adversidad, porque llegamos a través de una tristeza, porque llegamos a través de una alegría o de una persona que nos empujó a escuchar el evangelio. Pero cuando llegamos al pie de la cruz, tuvimos que escuchar el evangelio. Teníamos que escuchar las buenas nuevas de salvación. Teníamos que escuchar que Cristo es el único camino al Padre. Teníamos que escuchar que estábamos perdidos. Es el evangelio a través de su palabra expuesta. Por eso es que en esta iglesia predicamos la palabra del Señor, exponemos la palabra de Dios, porque creemos que el único que te puede presentar el evangelio correcto de Jesucristo es la Biblia, en las Escrituras, es la palabra de Dios. Y cuando escuchaste de Cristo y entendiste la grandeza de su sacrificio, entonces y solo entonces, al aceptarlo, tuviste un acceso a Dios. Nuevamente, el templo no te puede salvar. Qué bendición que tenemos un templo donde podemos venir a adorar. Y qué bueno que podemos estar socialmente distanciados. No, qué bueno, ojalá que eso se acabe ya. Pero tenemos un sitio donde podemos estar socialmente distanciados. Un sitio donde venimos a alabar a Dios. Qué bendición, no hay nada malo en eso. Gloria a Dios que nos permite tener esto. Y qué bendición que tienes un pastor hermoso. ¿Alguien diga amén, por favor? Gracias por lo que dijeron. Qué bendición poder tener un pastor que pueda dirigir una congregación. Eso es bueno, no es nada malo. Qué bendición poder tener un pastor, y no lo estoy diciendo por mí, la iglesia que tenga un pastor que pueda dirigir su congregación. Qué bueno. Pero eso no es la definición de la iglesia y eso no te puede salvar. Qué bueno que podemos reunirnos los domingos aquí y alabar al Señor como congregación, porque lo hacemos el domingo porque celebramos la resurrección de Cristo Jesús. ¿Sabías que Él está vivo? Okay. Pero la verdad del caso es que lo podemos hacer un viernes o lo podemos hacer cualquier otro día. Eso no hace la diferencia. ¿Ves? La iglesia no está definida por un culto. De hecho, nuevamente la iglesia debe trascender el culto. La definición de la iglesia está basada en su relación con Cristo Jesús. Y por eso hoy te voy a pedir que abras la Biblia, Primera de Pedro. Por favor, ve allí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 en adelante. Voy a leer del 6 al 8, porque quiero comenzar a definir. Y mi oración en esta mañana es que tú que nos estás mirando a través de las plataformas digitales o tú que estás aquí en esta mañana, que nosotros podamos definirnos, que podamos entender claramente la definición, nuestra identidad como iglesia. Que podamos estar claros, convencidos de que no hay dos definiciones, que no hay tres definiciones, que hay una definición para la iglesia de Cristo. Y que si por alguna razón tú estás equivocado o has venido a través del camino, escúchame, el camino a la cruz puede ser diferente, pero el camino a Cristo es uno. Si el camino que te ha llevado a Cristo es diferente al que expone la Escritura, entonces tú puedas ser convencido de la definición correcta. Y mira lo que dice en primer lugar. En primer lugar, vamos a ver que lo que somos como cristianos, como iglesia de Dios, comienza y se fundamenta en Cristo Jesús. Mira el versículo 6. Pues esto se encuentra en la Escritura. O sea, Pedro, que está hablándole a una iglesia en persecución, dice, esto lo vamos a basar en la palabra del Señor. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos estaban también destinados. Pedro está usando una figura, una ilustración para explicarle a esta iglesia, a una iglesia que estaba en persecución, a una iglesia que tenía angustia, que tenía problemas, que el gobierno la estaba persiguiendo. A esta gente le estaba diciendo, escúchame mis hermanos. No permitas que la adversidad te defina. No permitas que el dolor te defina. Muchos de ustedes, cuando vinieron la persecución, en lugar de acercarse a Cristo porque no estaban fundados o definidos de la manera correcta, salieron corriendo, salieron huyendo.
Entonces yo quiero que como iglesia, Pedro le está diciendo a esta congregación, como iglesia entendamos cuál es nuestra definición. Y el fundamento de la definición de una iglesia es Cristo Jesús. No es el pastor, no es el templo, no es el culto, no son los líderes. La definición de una iglesia está fundamentada en Cristo Jesús. Él es la piedra angular. Y esto es lo que Pedro está diciendo. Pedro le está diciendo, mira, yo sé que aquí hay gente que trabaja en construcción. Pedro era un pescador, él no era un arquitecto, pero de alguna forma él tomó esta ilustración. Y él dice, cuando se va a construir un edificio, en aquel tiempo se utilizaba una piedra que era la primera que se ponía. Honestamente, voy a ser honesto, yo tampoco soy constructor ni arquitecto. Yo no sé si esa piedra tenía que tener alguna altura, alguna anchura, cuál era la forma, pero tenía que ser algo muy preciso, tenía que ser algo muy especial. Así que los arquitectos que van a comenzar la obra tenían que escoger una piedra que fuera totalmente adecuada para que el edificio que iba a ser construido se construyera de una forma correcta. Porque si la piedra era incorrecta, lamentablemente el edificio podía ser construido de manera incorrecta. Así que tú podías tener una casa que estaba mirando hacia la derecha, bueno, a tu izquierda, o hacia atrás. O una casa que era débil porque su fundamento no era sólido. La piedra angular determinaba el edificio, la calidad del edificio. Pedro está utilizando esta ilustración. Él está diciendo, Cristo es la piedra angular de la iglesia. Cristo es la primera piedra que se pone. Cristo es lo que le da sentido, lo que le da valor. Escucha esto, ¿estás conmigo? Café para estos hermanos, por favor. ¿Estás conmigo? ¿Sabes que te puedes gozar en la palabra de Dios? Puedes decir amén y aleluya. Cristo no solamente era el sentido y el valor de la iglesia. Cristo era lo que le daba significado a la congregación. Lo que le daba una definición correcta a la iglesia es esa piedra angular. Y no hay otra piedra angular en la iglesia que le dé sentido, valor y definición, pero Cristo Jesús. Lo que determina en nuestra congregación, escúchame mi hermano, lo que determina la calidad de nuestro edificio, de lo que somos. Y no estoy hablando del templo, no estoy hablando del servicio, no estoy hablando del pastor, estoy hablando de la iglesia, tú y yo. Lo que le da calidad a la iglesia, lo que le da definición a la iglesia, es si tenemos a Cristo como fundamento, como base en nuestras vidas. Y este es el problema. Voy a utilizar la ilustración de la semana pasada. Nuevamente te dije que muchos caminos nos llevan a la cruz de Cristo. Y en algún momento en nuestra relación de pastor e iglesia, me encantaría escuchar, saber de ustedes, ¿cuál es tu historia? ¿Qué fue el camino que te llevó a la cruz? ¿Cómo fue que tú viniste al conocimiento, a enfrentarte a tu pecado o a tu necesidad? ¿Qué fue lo que te hizo mover? ¿Qué te movió? Me encantaría escuchar, yo sé de muchos de ustedes, pero si no te conozco, me encantaría conocer tu historia. Pero déjame decir algo con cuidado y déjame repetirlo. Si tu historia para llegar a la cruz se ha convertido en tu camino hacia el cielo, tu fundamento no es Cristo. Tu fundamento no es Cristo. El problema de mi padre con su alcoholismo es mi camino al cielo, entonces no es Cristo la piedra angular de mi relación, de mi edificio, de mi significado y de mi identidad. Pedro le está diciendo, aquí hay dos tipos de personas, hay dos grupos de personas. Está el grupo de personas. Y de acuerdo a este pasaje en Pedro, él dice, la persona que ha puesto su fe en Cristo, la persona que ha puesto su fe en Jesucristo, es la persona que ha escogido a Cristo y lo ha puesto como piedra angular de ese edificio, de su identidad, de su significado, de su valor. El gran problema aquí es que nuevamente muchos de nosotros hemos escogido piedras angulares diferentes.
Hemos escogido la tradición, escúchame, hemos escogido la tradición para edificar nuestras vidas como iglesia. Hoy es domingo, yo tengo que ir a la iglesia porque en mi casa eso fue lo que me enseñaron. No hay un deseo de venir a la iglesia porque Cristo es su Señor. Simple y sencillamente es la tradición lo que te hace participar de esta iglesia. Quizás es tu conocimiento, tú sabes mucho porque, como decimos muchos, te criaron en el evangelio. Y tú conoces las historias bíblicas y conoces los pasajes bíblicos y conoces los personajes bíblicos. De hecho, los conoces mejor que el pastor. El pastor se confunde a cada rato de nombre. Y a Pedro le llama Juan y a Juan le llama Pepe. Escúchame, lo sabes mejor que yo. Y tu piedra angular es tu propio conocimiento. Y has construido todo un templo, toda una iglesia, todo un edificio, toda una identidad basada en tu conocimiento. Pero realmente tu piedra angular no es Cristo. Tú no tienes una relación con Cristo. No oras, no lees la Biblia, no mantienes una vida de santidad. Tu conocimiento es tu piedra angular. Quizás son las relaciones en la iglesia. Vienes y tienes una buena relación con personas y te gusta andar con la gente y te llevas bien con los hermanos. Pero si te quitan a esos hermanos, tu edificio se cae, se derrumba. Entonces, las relaciones han venido a ser tu piedra angular. Y aunque, escúchame, todo lo que he mencionado puede ser bueno, pueden ser materiales para construir el edificio, no pueden ser tu piedra angular. Eso es lo que Pedro está diciendo. Déjame explicártelo de otra forma. Imagínate por un segundo que tú vas de camino a la cruz. Porque Pedro utiliza una frase, déjame leerla aquí. El versículo 7 dice, este precioso valor es para ustedes lo que creen, pero para los que no creen, o sea, los que no han puesto su fe en el Señor, los que han utilizado una piedra diferente, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, versículo 8, y piedra, escucha esa frase, y piedra de tropiezo. Yo sé que Pedro está hablando de los judíos que en lugar de aceptar a Cristo como Salvador, como Señor de su vida, lo rechazaron. Pero voy a hacer una aplicación para nuestro tiempo. Muchos de nosotros hemos convertido a Cristo en nuestra piedra de tropiezo. Porque venimos a los pies de la cruz y nos encontramos a través de cualquier historia, sea una historia de adversidad, sea una tragedia, sea un dolor, o sea algo bueno que te llevó a los pies de la cruz. Nos encontramos ante la cruz de Cristo. Nos encontramos ante nuestra necesidad. Y el ver a Cristo y escucha esto, lo que Él requiere, lo que Él pide, lo que Él desea, lo que Él demanda. Nosotros entonces queremos todas las bendiciones, todos los beneficios, todos los buenos, pero no queremos a Jesucristo. Él se ha convertido en nuestra piedra de tropiezo. Porque nuevamente queremos absolutamente todo, menos a Cristo. Queremos el compañerismo de la iglesia, nos encanta, nos fascina. Pero a Cristo es una carga muy pesada. Queremos tener una relación con el pastor, nos queremos llevar bien con el pastor. Qué bueno. El pastor no es Cristo. Escúchame, no lo es, jamás lo va a ser. Pero cuando el pastor te dice, Cristo demanda santidad, Cristo demanda ser la piedra angular, la piedra principal, entonces nos asustamos, porque tenemos un miedo horrible al compromiso con Cristo. ¿Y qué quiere decir compromiso con Cristo? Lo que Él demanda, lo que Él exige. Que tú no puedes edificar tu edificio, escúchame, no puedes edificar tu edificio a tu manera. Que no lo puedes hacer porque si lo haces, porque no tienes el fundamento correcto, tu edificio va a caer, se va a derrumbar. Y después te vas a preguntar, ¿por qué si yo iba a la iglesia? ¿Por qué si yo cantaba al Señor?
¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué se me derrumba el edificio? Si yo sabía, míralo, yo sabía más que la mayoría de los hermanos. Se te derrumba el edificio porque querías absolutamente todos los beneficios, pero no querías al Cristo que demanda de ti. Cristo se convirtió para ti. Y ¿sabes lo triste? Perdóname, déjame detenerme aquí. Cristo se convierte para ti una piedra de tropiezo. Y lo triste es que tenías todas las demás piezas necesarias, menos la más importante. La más importante. Muchas veces nosotros nos dejamos definir por ser una iglesia buena porque tenemos tecnología. Somos una iglesia buena porque de acuerdo a los estatutos de la comunidad nosotros servimos, tenemos un buen programa social. Somos una iglesia buena y nos dejamos definir y nos sentimos bien con nosotros mismos. Porque aquí se predica la palabra del Señor, porque hay buena doctrina, porque hay buenas oportunidades. Muchas veces nos dejamos definir, escúchame, nos dejamos definir por la sociedad porque tenemos un grupo de líderes excelentes, sí, buenos líderes que sirven. Nos dejamos definir por la gente. Nos dejamos definir por la sociedad. No en balde, muchos de nosotros como iglesia caemos, nos derribamos, nos derrumbamos. Porque nos hemos dejado definir, escúchame, nos hemos dejado definir por las circunstancias y las adversidades. Porque si el pastor no hace lo que yo quiero, se cayó la iglesia. Porque mi definición de iglesia no está basada en lo que la palabra del Señor dice. Y lamentablemente Cristo se convirtió para mí en una piedra de tropiezo. Porque yo iba a los pies de la cruz en búsqueda de respuesta a mi necesidad y no en búsqueda de la respuesta a la necesidad real que yo tengo. Pastor, la pregunta que surge de esta discusión hasta este momento, y ¿cómo yo me aseguro de escoger la piedra correcta, la piedra angular? Pedro lo dijo, tienes que poner tu fe en Cristo. ¿Sabes lo que significa esto? Porque esta palabra parece tan sencilla, poner tu fe en Cristo. Es algo tan teológico, tan bíblico, es una palabra que se utiliza tanto en la iglesia que lamentablemente ha perdido a veces su sentido correcto. Es una frase tan general para muchos. Déjame decirte lo que no es poner tu fe en Cristo. Poner tu fe en Cristo no es poner tu fe en la fe. No pongas tu fe, ay, qué fe yo tengo. Escúchame, si tú tienes una gran fe, entonces no necesitas creer en Cristo. No necesitas creer que tú con tu mente puedes mover las montañas. Trátalo. No, tu fe, escúchame, no tiene valor si está puesta en el lugar incorrecto. Si tú pones tu fe en cualquier otra cosa que no sea Cristo, en la fe, en la iglesia, en el pastor, en los hermanos, en tu familia, todos. Escúchame esto, mira lo que voy a decir, especialmente si tú nos estás mirando por primera vez o nos estás visitando. Si tú pones tu fe en cualquiera de unas de estas cosas, la fe, la iglesia, el pastor, los hermanos, los líderes, te voy a dar una noticia. Todos van a fallar. Todos. La fe en Cristo, es la que define la realidad de tu relación con Él. La fe en Cristo es la que dice, yo no puedo. Escúchame, yo no puedo. De eso se trata el evangelio, es que aun cuando yo no podía, Él sí puede.
Él sí puede. Y no solamente Él puede, no solamente Él está disponible, Él lo hace. Él hace lo que yo no puedo hacer. Y por favor, no mires a cosas sin valor y sin importancia como, oh, yo tengo una fe en Cristo para que Él me dé un trabajo nuevo. Escúchame, eso no tiene importancia. La fe en Cristo tiene que ver con algo mucho más importante y trascendental. La fe en Cristo tiene que ver con tu vida, tu alma, que va dirigida a la perdición, a la separación eterna sin Dios. Y Él, en lugar de enviarte allí, dice que Él va a sostenerte, Él va a salvarte, Él va a redimirte, Él va a perdonarte, Él va a levantarte, Él va a hacer que tú llegues al cielo, no porque tú puedes, no porque tú tienes la fuerza, no porque tú tienes la habilidad, no porque tú eres mejor, sino porque Él y solamente Él quiere hacerlo por ti. Y cuando tú no puedes llegar al cielo por tu camino, por tu historia, Él se convirtió en el camino. Cuando tu verdad, que no era verdad, que era mentira, te llevaba lejos de Dios, Él se convirtió en la verdad para ti. Y cuando tú estabas muerto, cuando no podías moverte hacia Dios, cuando no podías dar un paso hacia Dios, el único que podía darte vida era Cristo. Él se convirtió en tu vida para ti. ¿Ves? La fe en Cristo no es la fe en la iglesia, no es la fe en las cosas, no es la fe en la fe. La fe en Cristo es reconocer que yo no puedo y yo apuesto todo a Él. Todo a Él. Y déjame decirte algo más. Estoy terminando. Bueno, terminando el primer punto. La piedra angular que escogían los arquitectos casi siempre una piedra específica. Me imagino tenían medidas específicas, nuevamente alturas específicas. Yo no las sé, pero me imagino que ellos sabían. Y hay piedras que ellos desechaban y las tiraban. Por eso es la ilustración de tirarla, de tropezar en el camino, porque ellos las tiraban, no eran las piedras que ellos iban a utilizar para el edificio. Esas piedras eran desechadas, eran feas, horribles. Venir a Cristo no es algo agradable, algo que va a abrir tu apetito y va a decir, ¡ay, que mira, qué bello! Quizás mirar a Cristo te va a llevar a hacer gestos con tu rostro de desagrado. Porque Cristo para muchos no es hermoso. Para muchos no es lindo. Porque tú nuevamente deseas solución para tu problema ahora. Eso es lo que tú quieres. Pero la verdad del caso es que lo que tú necesitas no es la solución a tu problema ahora. Lo que tú necesitas es la solución a tu problema eterno. Termino diciendo esto. Y lo vamos a dejar aquí en esta mañana, pero mi pregunta es, ¿cómo te defines tú? Cuando tú vas a edificar tu vida, tu templo, tú como cristiano, y tú puedes mirar al fundamento, puedes regresar a ese sitio donde comenzaste a construir tu vida alrededor de lo que llamamos ser cristiano. ¿Es Cristo tu piedra angular? ¿Es Cristo la realidad donde has puesto toda tu fe? Porque si no lo es, tira abajo absolutamente todo y comienza de nuevo. Porque es mejor comenzar desde el principio y no construir un edificio que cuando venga la próxima tormenta se caiga al piso. Ponte de pie y vamos a orar. Dios eterno, Dios bueno, te alabamos, honramos tu nombre y te damos las gracias por tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú toques nuestros corazones y nuestras vidas. Que esta tu palabra nos confronte ante la verdad de que tú debes ser la piedra angular para nosotros. De que tú debes ser para nosotros lo que nos da identidad.
Por eso, Señor, yo te ruego en el nombre de Cristo, salva en esta mañana, santifica, ajusta, Señor, evalúa nuestros corazones y al final del día recibe la gloria y la honra. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia que pierde su identidad pierde también su propósito. La iglesia que pierde su propósito pierde también su efectividad. La iglesia que pierde su efectividad pierde también su gozo. ¿Te puedo hacer una pregunta en esta mañana? ¿Has perdido tu gozo? ¿Has perdido tu gozo, tu sentido de identidad y tu gozo? Si es así, si has perdido tu gozo, ve al fundamento y chequea si Cristo es tu piedra angular. Piensa en esto mientras cantamos esta canción.